La historia del poder nunca comienza con el poder. Comienza con el hambre. Y el hambre era todo lo que los Rizzuto trajeron de las soleadas colinas de Sicilia. Hambre de vida, de dignidad, de un nombre que significara algo. En el pueblo de Católica era Clea. La tierra estaba agrietada, el viento seco y el futuro cruel. El niño, Vito Rizzuto, nació bajo un cielo que jamás sonreía, en un linaje que entendía la supervivencia como un arte. Los ancianos decían que la sangre recuerda, y la suya lo hacía. Sus venas llevaban el fantasma de Antonio el Grande, un mafioso local, cuyos susurros de control aún perduraban en los olivares. El destino del niño, sin que él lo supiera, ya estaba escrito con tinta invisible. Lealtad, silencio y ambición. Cuando la familia abandonó Sicilia en 1954, no fue solo una migración, sino una huida. Los Rizzuto cambiaron el sol por la nieve, el honor por la oportunidad, las raíces por la reinvención. El barco que los llevó a través del Atlántico crujía como un animal herido, con sus cubiertas cargadas de hombres que huían de la pobreza y el reclutamiento. Entre ellos se encontraban Nicolò Rizzuto, el padre de Vito, tranquilo, severo, con una Biblia en una mano y un código tácito en la otra. Mientras el océano se tragaba el viejo mundo, le susurró a su esposa: «Canadá no cambiará quiénes somos». ¿Se equivocó? O quizás tenía razón, pero no de la forma que esperaba. Montreal no los cambiaría. Ellos cambiarían a Montreal. El puerto de Halifax los recibió con niebla, frío y burocracia, una tierra de leyes que aún no entendía la anarquía. Para cuando llegaron a Montreal, la ciudad latía como un corazón inquieto, dividido entre la piedad y el pecado. Nicolò vio una oportunidad en su caos. Calles llenas de panaderías y parroquias ocultaban casas de juego, rutas de contrabando e imperios del mercado negro que esperaban una mano firme. Para otros, era un inmigrante en busca de estabilidad. Para quienes escuchaban con atención, era un constructor de reinos que jamás aparecerían en los mapas. Y el pequeño Vito, silencioso pero atento, lo absorbió todo. Como un favor sustituía a un arma, como un apretón de manos podía atar con más fuerza que cualquier cadena. El niño creció entre idiomas, entre leyes, entre mundos. En la escuela católica, San Pío Teixeira, el maestro en prácticas más alabado, educado, inteligente, reservado. Pero en los callejones de Little Italy, era una sombra entre susurros. Aprendió pronto que cada barrio tenía dos gobiernos, el que te cobraba impuestos y el que te protegía. Este último hablaba en claves y puros, en deudas y desapariciones. Mientras otros niños jugaban al fútbol, Vito aprendió a leer la mirada de los hombres, a saber cuándo el miedo se convertía en obediencia, cuándo la lealtad se convertía en traición. Sus lecciones no estaban en los libros de texto, estaban en la naturaleza humana, y las dominó todas. Cuando cumplió 20 años, el submundo de Montreal ya se había fijado en él. Familia Cotroni, gobernantes del orden criminal de la ciudad, dirigían un imperio silencioso de narcóticos, de extorsión y política. Su influencia se extendía desde clubes nocturnos hasta parlamentos. Eran calabreses, astutos y fríos, y vieron en el joven siciliano una mezcla de inteligencia y moderación de la que carecían la mayoría de los hombres de su oficio. Vito entró en su círculo no como soldado, sino como estudiante, aprendiendo la intrincada geometría del poder, donde la violencia era la última herramienta, no la primera. El antiguo código de honor siciliano de su padre se fusionó con el pragmatismo norteamericano, creando algo completamente nuevo, el modelo del Adón moderno. Pero el poder no crece sin tierra, y la tierra de Vito era el crimen. Empezó con poco: prestamistas, apuestas, cobranza de deudas,
pero cada tarea era un ejercicio de psicología. Donde otros usaban los puños, él usaba el miedo disfrazado de respeto. Puedes asustar a un hombre una vez, diría más tarde, pero si le haces creer en ti, se asustará a sí mismo para siempre. Su calma se convirtió en leyenda. Para sus amigos, era el pacificador. Para sus enemigos, la tormenta silenciosa. Podía sentarse frente a un rival, sonriendo, mientras mentalmente planeaba su funeral. En un mundo construido sobre la paranoia, el control de Vito era su arma más aterradora. Sin embargo, incluso los imperios construidos sobre la paciencia deben enfrentarse al caos de la ambición. Década de 1900. 70 fueron años de traición, de voces grabadas en cintas policiales y balas disfrazadas de justicia. Dentro de la organización Cotroni, las fracturas entre calabreses y sicilianos se profundizaron, y el hombre en el centro de la tormenta era Pablo Violiun, calabrés ruidoso e imprudente que confundía la arrogancia con la autoridad. Violi quería gobernar, Vito resistir. La diferencia entre ambos pronto decidiría quién viviría para contarlo. La policía creía estar limpiando las calles. En realidad, estaban preparando el escenario para una coronación sangrienta. Cuando Vito se casó con Giovanna Camilleri en 1966, parecía un hito personal. En realidad, era una alianza estratégica, dos familias unidas por el matrimonio y el crimen. La ceremonia fue elegante, las sonrisas sinceras, los motivos antiguos. No era el amor lo que los unía, era un legado. 3 hijos les siguieron: Nicolo, Leonardo y Libertina. Nombres elegidos no por modernidad, sino por la memoria, ecos de un pasado que se negaba a morir. Cada bautizo era una renovación del apellido Rizzuto, una declaración de que esta familia no se desvanecería, por muy fría que fuera la tierra extranjera bajo sus pies. A mediados de la década de 1970, las calles de Montreal estaban inundadas de sospechas. Los bares se convirtieron en salas de guerra. Cada bebida servida podía ser una despedida. Luigi Greco, un respetado líder siciliano y mentor de Vito, murió en lo que la prensa describió como un accidente, un incendio alimentado por gasolina y traición. Su muerte dejó un vacío, y en el inframundo los vacíos son invitaciones. Vito irrumpió en el silencio como quien reclama su herencia. No gritó, no amenazó, simplemente empezó a mover las piezas, un aliado a la vez, un favor a la vez, hasta que sus enemigos se vieron rodeados sin percatarse siquiera de que la partida había comenzado. Y a medida que la década de 1970 se convertía en una década más oscura, la transformación fue completa. El chico siciliano, estudioso tanto del pecado como de la civilidad, se había convertido en algo completamente distinto, un mito en ciernes. El aire nocturno de Montreal llevaba su nombre en susurros. Rizzuto algunos lo decían con reverencia, otros con temor. Para la mayoría significaba una cosa: el viejo mundo había encontrado un nuevo hogar, y en ese hogar las semillas del poder ya habían echado raíces profundas e irreversibles. Ese invierno, cuando la nieve cubría las calles, la ciudad parecía volver a la calma. Pero quienes vivían bajo su superficie sabían que no era así. La paz de Montreal no era silencio, era la pausa entre tormentas, y en esa quietud una verdad comenzó a cristalizar. Vito Rizzuto no seguía el destino, lo reescribía. Hay guerras que se libran por naciones, y hay guerras que se libran por nombres. La que empezó a gestarse en Montreal durante la década de 1970 pertenecía a esta última. No se trataba de fronteras ni de ideología, sino de respeto, una moneda más valiosa que el oro y más letal que el orgullo. Bajo el cortés horizonte de la ciudad,
Hombres con acento de su país de origen dividían sus lealtades entre Calabria y Sicilia. Cada uno creía que el otro no merecía respirar el mismo aire criminal. Las calles susurraban sobre un ajuste de cuentas inminente, y en el centro de esos susurros se encontraban dos hombres, Pablo Violi y Vito Rizzuto, destinados no a coexistir, sino a colisionar. Violi era un hombre ruidoso, estridente, seguro de sí mismo, convencido de que su arrogancia era liderazgo. Creía que el miedo era poder, que la intimidación podía construir imperios. Confundía la brutalidad con el control. Vito, en cambio, era el silencio personificado. Un estudioso de la debilidad humana, un artesano de la paciencia. Donde Violi gritaba, Vito escuchaba. Donde Violi atacaba, Vito planeaba. Jugaban al mismo juego, pero Vito comprendía la regla más profunda. En el inframundo, los que hacen ruido mueren primero. La ciudad se convirtió en su tablero de ajedrez, y cada cuadra de Little Italy se convirtió en un peón en movimiento. Cuando Luigi y Greco quemados vivos, en lo que la policía calificó de accidente, ambos bandos supieron la verdad. Los accidentes no ocurren en la mafia. Son mensajes escritos en humo. Con la muerte de Greco, la frágil tregua que unía a sicilianos y calabreses se hizo añicos de la noche a la mañana. Violi vio la oportunidad de apoderarse del trono, mientras que Vito vio ese mismo trono como una tumba esperando a su ocupante. A partir de ese momento, cada apretón de mano se convirtió en una mentira, cada sonrisa en una espada. El submundo de Montreal ya no era una familia, era una orquesta de traición, y ambos hombres dirigían la misma sinfonía desde extremos opuestos. Vito comprendió que el poder no necesitaba anunciarse, solo necesitaba perdurar. Evitaba los grandes gestos y se centraba en los detalles más pequeños. Una deuda pagada aquí, un favor concedido allá, un rival perdonado solo para ser poseído. Hablaba de paz mientras financiaba la guerra discretamente. Su padre, Nicolo, operado desde Venezuela, forjando alianzas con el clan Caruana Cuntrera, maestros de las rutas globales de la droga. Juntos, convirtieron los narcóticos en un imperio, y el imperio en un mito. Mientras Paolo Violi discutía por respeto, los Rizzuto compraban el mundo pieza por pieza. Para los forasteros, Vito parecía diplomático, incluso razonable. Solo quienes lo traicionaban supieron la verdad. La diplomacia era solo su camuflaje. La guerra se hizo inevitable cuando la policía instaló micrófonos ocultos en el café de Violi. Las grabaciones revelaron su arrogancia, su descuido, su inagotable necesidad de ser escuchado. En un mundo que veneraba la discreción, Paolo Violi había cometido el mayor pecado. Había hablado demasiado. Las cintas capturaron no solo palabras, sino debilidad. Y la debilidad en la mafia es fatal. Cuando las grabaciones salieron a la luz en 1975, la reputación de Violi se desvaneció de la noche a la mañana. Los mismos hombres que una vez brindaron por su salud, ahora susurraban su condena. Incluso sus mentores, los Cotronis, comenzaron a distanciarse. El poder, como la lealtad, tiene mala memoria, y entonces sangre respondió a sangre. El primer golpe llegó en silencio. Pedro Sciarra, uno de los leales a Violi, fue asesinado a tiros después de salir de un teatro. Una ironía poética, dado que acababa de ver El Padrino. Parte 2. La ciudad sintió el eco de los disparos como una profecía. No era solo un asesinato, era un presagio. Las calles de Montreal comenzaron a vibrar de tensión, de esa que hacía que los hombres se fijaran 2 veces antes de doblar las esquinas, de esa que hacía que las esposas dejaran de besar a sus maridos para despedirse. Un nuevo orden se alzaba, y todos sabían de quién era su sombra. El acto final de la caída de Calabria
se desarrolló como una tragedia escrita de antemano. Francesco Violi, el hermano de Paolo, fue emboscado un día de invierno de 1977. Las balas destrozaron el silencio del aire de Montreal. Semanas después, Pablo Violi, él mismo se encontró con su propia ejecución. Había sido invitado a una partida de cartas en el bar Ryan Talón, sin saber que la muerte le había reservado un lugar. Dos hombres enmascarados entraron, serenos como sacerdotes administrando la extrema unción. Uno ordenó a todos que se tiraran al suelo. El otro caminó detrás de Violi y disparó a quemarropa con una escopeta recortada. Un disparo puso fin a su reinado. El segundo borró su legado. Cuando su cuerpo cayó al suelo, también lo hizo el dominio calabrés sobre el submundo de Montreal. El poder había cambiado de manos, silenciosa pero completamente. Los funerales que siguieron fueron desfiles fantasmales de ausencia. Antes, cientos habrían acudido a honrar a un jefe caído. Ahora solo aparecían unos pocos, y la mayoría estaban allí para confirmar que Violi estaba realmente muerta. Vincenzo Cotroni, el anciano patriarca, permaneció en silencio, negándose a mirar a la viuda a los ojos. No era el dolor lo que lo conmovía, sino el miedo. Miedo de que los sicilianos, los mismos hombres a quienes una vez consideró subordinados, hubieran superado sus cadenas. Las calles, antaño empapadas del orgullo calabrés, ahora se inclinaban ante un nuevo soberano, el familia Rizzuto. De las cenizas de la traición nació una dinastía. Para Vito la victoria no fue una celebración, sino una confirmación. La guerra había demostrado lo que ya sabía. La violencia no es un camino al poder. Es el precio que se paga para conservarlo. Montreal, antes dividida por dialectos y herencias, ahora hablaba con una sola voz, la suya. Se convirtió a la vez en mito y mediador, un hombre capaz de resolver disputas con palabras más afiladas que cuchillos. Su apodo empezó a circular, el don del teflón de Montreal. Nada se le quedó grabado, ni cargos, ni sospechas, ni culpa. Era el fantasma del tribunal, el caballero criminal que hacía sonreír a los jueces y desaparecer a sus enemigos. Pero la paz en la mafia nunca es paz. Es un intermedio entre funerales. Bajo la calma, los rencores aún se enconaban. Los Rizzuto habían ganado la guerra, pero toda victoria genera resentimiento, y el resentimiento siempre encuentra un arma. Vito lo sabía. Lo sentía en cada apretón de manos, en cada brindis, en cada titular de periódico que lo llamaba intocable. Los intocables no viven mucho, simplemente mueren más despacio. Aún así desempeñó su papel a la perfección. El diplomático, el empresario, el padre. Pero tras su apariencia tranquila, se avecinaba una tormenta. El mundo por fin había aprendido su nombre. Ahora aprendería su maldición. Y así, Montreal entró en una nueva era, una dominada no por la violencia, sino por el equilibrio, no por el miedo, sino por la sutileza. Sin embargo, en los tranquilos rincones de la ciudad, los fantasmas de los Violis aún susurraban sus advertencias. Las calles recordaban, aunque los vivos fingieran olvidar. El poder, después de todo, no se hereda. Se toma prestado del destino, y el destino siempre cobra. El poder tiene un aroma. No es el perfume del lujo, sino el de los cigarrillos en habitaciones con poca luz, el susurro del dinero que se pasa por debajo de la mesa, el tufo metálico del miedo que se aferra a cada apretón de manos. A principios de la década de 1980, Vito Rizzuto gobernó el submundo de Montreal no como un tirano, sino como un dios silencioso. Su imperio no tenía fronteras ni estandartes, solo lealtad y silencio. Desde los muelles hasta las salas de juntas, su sombra se extendía mucho más allá de las calles que lo criaron. Los sicilianos ya no servían.
mandaban. La ciudad había cambiado de rey, y el nuevo gobernaba con una sonrisa más afilada que cualquier espada. El ingenio de Vito era simple. Convirtió la mafia en diplomacia. Donde otros disparaban, él celebraba reuniones. Tendía puentes entre enemigos, no por buena voluntad, sino por control. Sabía que la paz era más rentable que la guerra, y más engañosa. Las facciones rivales se encontraban estrechándole la mano incluso cuando se dieron cuenta, demasiado tarde, de que su apretón de manos era un contrato escrito con tinta invisible. Se sentaba en mesas donde la sangre y los negocios se entrelazaban, bebiendo vino mientras negociaba vidas. Para el mundo, parecía tranquilo, casi noble. Para quienes lo conocían, la calma era la advertencia, el ojo del huracán antes de que se lo tragara todo. Bajo su supervisión, Montreal se convirtió en una arteria del crimen mundial. Venezuela a Palermo, el Red Risotto se extendía por los continentes como una telaraña de dinero, drogas y alianzas. Su padre, Nicolo, trabajó las rutas del sur, uniéndose con el clan Caruana Cuntrera, esos fantasmas del Mediterráneo que convirtieron los narcóticos en una industria. Juntos, perfeccionaron el arte de blanquear el pecado. Los cargueros transportaban café y heroína con la misma discreción. Los bancos convertían el dinero manchado de sangre en bienes raíces. Las organizaciones benéficas ocultaban transacciones a plena vista. Ya no era delincuencia, era capitalismo sin conciencia. Y Vito era su director ejecutivo. Pero los imperios exigen teatro, y Vito comprendía la función. Vestía trajes a medida, asistía a la iglesia los domingos y sonreía en las fotografías como un hombre despreocupado. Se convirtió en el mito que los medios adoraban, el don de la diplomacia, el jefe de teflón, el caballero mafioso. Sin embargo, tras esa elegancia, se escondía un cálculo, una paranoia silenciosa agudizada por décadas de supervivencia. Una vez le dijo a un socio: «La violencia es ruido. El dinero susurra más tiempo». Ese se convirtió en su credo, una religión de dominación silenciosa, donde el control no provenía de las armas, sino de la gratitud debida y los favores recordados. Sus enemigos no eran fusilados, se asfixiaban bajo el peso de sus propias deudas. La década de 1980 rugió de excesos, y los Rizzuto prosperaron en medio de su caos. La cocaína se convirtió en el nuevo oro, y Montreal en la bóveda. Los barcos llegaban de Sudamérica como un reloj, y cada caja que tocaba los muelles cargaba una fortuna. El nombre de Vito resonaba en susurros por todo el mundo. Nueva York, Palermo y Caracas, entrelazado con el familia Bonanno, una de las 5 familias de la Cosa Nostra de Nueva York. Cuenta la leyenda que durante aquellos años, Vito se unió formalmente a sus filas, no porque las necesitara, sino porque ellas lo necesitaban. Era el puente entre continentes, el intermediario de sangre y ganancias. Su imperio ya no era un secreto, era un sistema. Sin embargo, incluso los dioses se ven tentados por el caos. En 1981, el masacre de los 3 capos sacudió a la familia Bonanno. 3 capos de alto rango, Alphonse Indelicato, Philip Giacone y Dominic Trinchera ejecutado a sangre fría. El nombre de Vito flotaba como humo sobre la escena del crimen. Había estado allí, dijeron los fiscales, como parte de la emboscada que cambió la historia de la mafia. Nadie pudo probar si disparó o simplemente dio el visto bueno. Lo que importaba era el mensaje. Incluso en Nueva York, la influencia de Vito se sentía. Los canadienses, antes considerados forajidos provincianos, se habían convertido en artífices del derramamiento de sangre estadounidense. Montreal ya no era una sucursal, era una capital, pero el poder engendra arrogancia,
y la arrogancia invita al destino. En 1987, la Real Policía Montada de Canadá interceptó un barco cerca de Terranova que transportaba 16 toneladas de hachís, una fortuna flotante. Varios asociados fueron arrestados, incluyendo algunos de los lugartenientes más cercanos de Vito. Los periódicos lo llamaron una grieta en el imperio. Vito lo llamó un malentendido. En cuestión de meses, salió libre, y los cargos se disolvieron como humo en el aire de la sala del tribunal. La justicia, al parecer, le temía tanto como sus rivales. Cada acusación fallida solo alimentaba su leyenda. El hombre era inamovible. A prueba de leyes, un mito con traje de raya diplomática. Mientras tanto, en Venezuela, el patriarca Nicolò cayó, atrapado con cocaína, sentenciado a 8 años de cárcel en el extranjero. Para la mayoría de las familias, habría sido el final. Para los Rizzuto, fue solo una pausa. El dinero fluía en sentido inverso. Los guardias fueron sobornados, y en cuestión de años, Nicolò salió temprano, mayor pero intacto. Padre e hijo se reunieron en Montreal como monarcas que regresan. Juntos, reconstruyeron el imperio. Más fuertes, más inteligentes, más fríos. Ya no lo llamaban crimen, lo llamaban negocio. Y en sus negocios, la misericordia era el único gasto que nunca podían permitirse. El mundo que los rodeaba evolucionó, pero su código permaneció antiguo. Cada hombre tenía un rol. Algunos gobernaban, otros obedecían, y unos pocos desaparecían sin dejar rastro. La red de Vito se convirtió en una máquina moderna. Contables, banqueros, abogados y asesinos, cada uno desempeñando su papel en una orquesta de corrupción. Sin embargo, bajo la maquinaria, algo comenzó a cambiar. Una inquietud, un leve temblor en los cimientos. Demasiados secretos, demasiados fantasmas. El imperio que una vez pareció inmortal comenzó a vibrar con la tenue música del colapso. Los imperios no caen en explosiones, se erosionan en susurros. El propio Vito empezó a creer en su mito, y ese fue su primer error. Olvidó que el silencio, antaño su escudo, también podía convertirse en su prisión. Con la llegada de los 90, surgieron nuevos enemigos, no de familias rivales, sino de sus propias filas. La ambición, esa eterna enfermedad de los hombres al servicio del poder, empezó a extenderse. Quienes le debían la vida ahora soñaban con reemplazarlo. Y aunque sonreía, como siempre, algo en su mirada había cambiado. Era la mirada de un hombre que sabía que la paz no podía durar para siempre, y que todo imperio, por invisible que sea su corona, acaba ardiendo. Y así, al cambiar de siglo, el imperio del humo se alzaba imponente, hermoso, intocable y frágil. Desde fuera brillaba como el mármol, desde dentro se agrietaba como el cristal. La familia Rizzuto había conquistado la ciudad, el continente e incluso el mito de la derrota. Pero en lo más profundo de su dominio, el futuro ya se tambaleaba, susurrando traición y ruina. Para todo rey, llega una época en la que la corona empieza a pesar más que la cabeza que adorna. Para Vito Rizzuto, esa época se acercaba silenciosa, inevitable, como una tormenta que se percibe primero como una onda en el agua quieta. El poder es ruidoso cuando surge y silencioso cuando muere. Durante décadas, Vito Rizzuto había vivido como si la gravedad no le afectara, como si toda ley, legal, moral o divina, se doblegara ante su calma. Pero incluso los reyes de teflón acaban descubriendo que el destino no mancha, quema. A principios de la década de 2000, los rumores de invencibilidad que una vez lo rodearon comenzaron a convertirse en murmullos de conspiración. Investigadores en Nueva York, Ottawa y Roma compararon notas, rastreando la misma red invisible de dinero y asesinato
que apuntaba a un hombre de negocios con un elegante traje que nunca parecía sudar. La ilusión empezó a resquebrajarse con un nombre que durante mucho tiempo había perseguido su leyenda. Los tres capos, los asesinatos de Indelicato, Giacone y Trinchera, esa página sangrienta de 1981. Nunca se cerraron del todo. En algún lugar de los pasillos de la justicia estadounidense, un expediente lo esperaba, paciente como la venganza. Cuando el Fiscalía de los Estados Unidos en Brooklyn reabrió el caso, el pasado volvió rugiendo como un fantasma que exigía reconocimiento. Los testigos reaparecieron, los informantes comenzaron a hablar, y en las salas insonorizadas del poder, alguien finalmente lo dijo en voz alta. Rizzuto estaba allí. En 20 de enero de 2004 el amanecer amaneció frío y normal sobre Montreal. Dentro de una tranquila mansión suburbana, furgonetas policiales avanzaban como depredadores a través de la niebla. Puertas se estrellaron, voces gritaron, y el hombre que una vez comandó ejércitos fue llevado esposado. Las cámaras destellaron como disparos. El mito finalmente había sido capturado a la luz del día. Por primera vez, el don que había escapado de las balas, los tribunales y la traición se enfrentó a una jaula que ningún soborno podría abrir rápidamente. Su arresto no fue solo un evento legal, fue un despertar nacional, el momento en que el submundo canadiense perdió a su caballero y encontró a su fantasma. Pero Vito trató la prisión no como un castigo, sino como una pausa. Durante el 31 meses de ajedrez legal, a partir de entonces, se movió con la misma serenidad que antaño conmovió continentes. Sus abogados se convirtieron en sus lugartenientes, su tribunal en su nuevo territorio. Cada apelación, cada moción, cada retraso era otra escaramuza en una guerra de papeleo en lugar de balas. Sin embargo, mientras intentaba ganar tiempo, sus enemigos se multiplicaron. Sin él, el equilibrio criminal de Montreal se derrumbó. Antiguos aliados se volvieron oportunistas. Facciones rivales emergieron como tiburones que huelen la sangre. Afuera de los muros, su imperio comenzó a devorarse a sí mismo. El mundo que había construido con base diplomática ahora estaba sumido en el caos. Sus lugartenientes desaparecieron. Los antiguos aliados de su padre reconsideraron sus lealtades. Operación Coliseo Las, redadas destrozaron su red, confiscando teléfonos, fondos y fe. Los periódicos lo rebautizaron la Sexta Familia. Un título que antes lo halagaba, pero ahora lo burlaba, colocándolo entre fantasmas. Luciano, Genovese, Gotti, hombres que surgieron como dioses y cayeron como mitos. Los periodistas no se dieron cuenta de que estaban escribiendo su epitafio mientras aún respiraba. Por 2006, la extradición se hizo inevitable. Encadenado en un vuelo a Nueva York, Vito miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, cada una mentira que alguna vez había dicho con éxito. En Tribunal Federal de Brooklyn, el Estados Unidos contra Rizzuto, se abrió como un teatro. Los fiscales lo pintaron como verdugo, titiritero, conspirador. Sus enemigos testificaron, sus aliados fingieron no conocerlo. Pero el don de la diplomacia mantuvo la compostura. Cuando finalmente habló, no suplicó, negoció. Admitió su presencia, no su culpabilidad, que había gritado: «Esto es un robo», mientras otros apretaban el gatillo. Era una verdad a medias y una estrategia a medias, suficiente para apaciguar a la justicia y al mismo tiempo preservar su mito. 10 años. Esa fue la sentencia. 10 años por una vida de crímenes invisibles. El tribunal lo llamó justicia, las calles, rendición. Al salir de la sala, las cámaras captaron una leve sonrisa.
La sonrisa de un hombre que sabía que las paredes podían contener un cuerpo, pero nunca una leyenda. Sin embargo, las leyendas no protegen la sangre. Mientras Vito cumplía su condena en Florence Supermax Prisión, su imperio exterior comenzó a desintegrarse, no con rebelión, sino con podredumbre. De regreso en Montreal, el apellido Rizzuto se convirtió al mismo tiempo en una corona y una maldición. Su hijo Nicolo Jr., deseoso de defender el honor familiar, fue asesinado a plena luz del día. Su cuñado Pablo Renda se desvaneció en el aire. Antiguos aliados fueron encontrados en troncos o en lechos de ríos. El imperio que había construido mediante negociaciones ahora se devoraba a sí mismo en silencio. La ciudad que una vez se inclinó ante él ahora susurraba condolencias con cautela. El poder había desaparecido, dejando a los fantasmas gobernar en su ausencia. Por primera vez, la familia Rizzuto parecía mortal. En prisión, Vito recibía la noticia de cada muerte como una serie de balas lentas. Hablaba poco, pero el silencio dentro de su celda se hacía más denso, más oscuro. Los guardias lo describían como tranquilo, casi sereno, pero no podían ver lo que sucedía tras sus ojos. El hombre que una vez mediaba en el caos ahora se sentaba solo con él. Las noches se convertían en espejos, y los espejos en confesionarios. No hay reyes enjaulados, solo hombres contando fantasmas. En algún punto entre la culpa y el dolor, el don de Teflón se convirtió en algo más pequeño, un padre sin hijo, un gobernante sin reino. Por 2012, cuando finalmente llegó la libertad, se sintió menos como una liberación y más como una resurrección. Las puertas se abrieron y Vito salió a un mundo que ya no le pertenecía. Sus enemigos se habían multiplicado, sus aliados habían desaparecido, su familia era un recuerdo. Sin embargo, su postura permaneció inalterada, su andar pausado, su mirada firme. Volvía a casa, pero no para redimirse, sino para ajustar cuentas. Montreal esperaba, temblando entre la nostalgia y el miedo. El rey había regresado, pero su corona estaba hecha de humo. Y así, el rey Teflón regresó a un reino de fantasmas. Lo que una vez gobernó con diplomacia, ahora buscaba recuperarlo mediante la venganza. Las calles que una vez llevaron su nombre, pronto llevarían el eco de su venganza. Todo imperio termina, pero algunos se niegan a irse en silencio. Para Vito Rizzuto, la caída no había terminado. Apenas comenzaba a convertirse en leyenda. Cuando Vito Rizzuto salió de prisión en 2012, el cielo sobre él era incoloro. Ni amanecer ni anochecer, solo ese gris pálido de las cosas que han olvidado cómo se siente la luz. El mundo había seguido adelante. Montreal era más viejo, más frío, y gobernado por fantasmas con los rostros de hombres que una vez lo sirvieron. Había entrado como un don. Regresó como una leyenda de la que la gente susurraba en pasado. Pero las leyendas, cuando son traicionadas, no mueren. Resucitan como venganza. Sus pasos en la pista eran lentos, casi ceremoniales, como un hombre que regresa no a la vida, sino a un asunto pendiente. Los periodistas lo llamaron frágil, confundieron la quietud con debilidad. No entendieron que el silencio era el arma que siempre había usado mejor. Llegó a casa en ruinas. Su padre Nicolo, el patriarca que una vez le enseñó que el honor está por encima de la supervivencia, había sido asesinado, disparado a través del cristal de su propia cocina, un lugar donde ningún hombre debería morir jamás. Su hijo, Nicolo Jr., también se había ido. Fue ejecutado a la luz del día afuera de un condominio de Montreal. Su sangre era un mensaje grabado en el pavimento. El nombre Rizzuto ha expirado. Su cuñado Pablo Renda había desaparecido. Su cuerpo nunca fue encontrado,
como si la tierra misma hubiera decidido tragárselo antes que arriesgarse a la venganza que pudiera seguir. Cada pérdida era una sílaba de la maldición que el destino había susurrado contra la familia. Para la mayoría de los hombres, ese habría sido el final. Para Vito, fue el comienzo del ajuste de cuentas. Regresó a su antiguo hogar, una mansión que antaño bullía de risas y estrategia, pero que ahora solo resonaba con la ausencia. Las fotografías en las paredes parecían evidencia de otra vida. Se sirvió una copa de vino y contempló el reflejo del líquido, oscuro, espeso, vivo. Y por primera vez le temblaron las manos. No de miedo, sino de contención. La venganza llevaba años cocinándose a fuego lento, envejeciendo como el vino, haciéndose más aguda, más oscura, inevitable. Y a medida que la noche se hacía más profunda, el rey del teflón tomó una decisión. No habría perdón. La misma paciencia que una vez construyó un imperio ahora desmantelaría a quienes lo habían destruido. Pero Vito no despotricó. No reunió soldados en las calles, ni profirió juramentos de sangre. Su venganza comenzó con un susurro. Una llamada por aquí, una visita por allá, un viejo favor resucitado de años olvidados. Conocía la moneda de la lealtad. Él mismo la había forjado. Aquellos que una vez le habían jurado silencio, recordaron que el silencio tenía un precio. Hombres que habían desertado se vieron perseguidos, sus rutinas descuartizadas, su confianza desmoronándose bajo el peso de ojos invisibles. A algunos les envió dinero, a otros una advertencia. A unos pocos no les envió nada en absoluto, solo una pausa antes de lo inevitable. Montreal comenzó a sentirse atormentada, como si el aire mismo recordara quién la había gobernado una vez. Las muertes que siguieron no fueron espectáculos públicos, fueron confesiones escritas en carne y hueso. Uno a uno, los hombres sospechosos de traicionar a los Risuto, Salvatore Montaña, Reinald de Jardins, Jo Di Maulo, Moreno Gervasi, alcanzaron su fin con una precisión inquietante. Cada asesinato parecía menos justicia y más un ritual, una restauración del orden en sangre. Los periódicos hablaban de un guerra en la sombra, una secuencia de represalias demasiado limpias, demasiado deliberadas para ser aleatorias. Nadie pudo demostrar la mano de Vito, pero todos podían sentir su presencia, como una fuerza de gravedad, invisible pero innegable. Por primera vez en años, las calles de Montreal volvieron a quedar en silencio, y el silencio, cuando lo gobernaba Rizzuto, nunca era paz, era dominio. Aún así, la venganza es un festín que deja vacío a quien la come. Cada victoria no traía alegría, solo agotamiento, un profundo dolor que ningún triunfo podía calmar. Los rostros de su padre y su hijo persistían en cada reflexión, recordatorios de que ninguna cantidad de sangre podría resucitar lo perdido. Cenaba con viejos conocidos, hablaba en voz baja, sonreía cortésmente y dejaba tras de sí un leve aroma a inevitabilidad. Incluso sus enemigos comenzaron a compadecerse de él. El imperio que reconstruyó estaba hecho de cenizas, fiel solo al recuerdo. Cada noche se sentaba en la misma silla junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como brasas moribundas, sabiendo que la venganza podía encender un fuego, pero nunca traer calor. Empezó a visitar a viejos amigos no por negocios, sino por el recuerdo. En una cena, alzó una copa y dijo: «Vives lo suficiente, ya ves quién te amó de verdad». La mesa rió. Solo él no. La edad no lo había debilitado, lo había refinado hasta convertirlo en algo más frío, más preciso. Sin embargo, bajo esa serenidad, la muerte ya rondaba. Años en prisión, décadas de estrés, la erosión de la confianza. Todo eso lo había ido tallando lentamente.
Vito lo presentía, aunque nunca lo dijo. Como todos los hombres que sobreviven a sus guerras, empezó a comprender que el verdadero verdugo es el tiempo mismo. En 2013, se desplomó repentinamente durante una cena en El Molino, el mismo restaurante donde una vez celebró victorias que ahora le olían a ironía. Algunos decían que era neumonía, otros que un infarto. Algunos susurraban veneno. La verdad importaba menos que la simetría. El hombre que había gobernado con calma se enfrentó a la muerte de la misma manera, en silencio, sin fanfarrias, sin confesiones. Cuando se corrió la voz de la muerte de Vito Rizzuto, Montreal se detuvo. Por un breve e inquietante instante, la ciudad pareció contener la respiración. Incluso sus enemigos sintieron que el aire se volvía más denso, como si algo sagrado o maldito finalmente la hubiera abandonado. Su funeral atrajo a cientos de personas. Algunos vinieron a llorar, otros a confirmar su partida, otros simplemente a ser vistos. La iglesia olía a lirios e historia. Afuera, el viento invernal rozaba el mármol, trayendo susurros de su nombre. Los periodistas lo llamaron el fin de una era. Los viejos lo llamaban inevitable. Sin embargo, mientras descendía el ataúd, persistía una inquietud, porque en Montreal el poder nunca muere, simplemente cambia de manos. La ciudad que había enterrado a Vito seguiría viviendo a su sombra, a los mitos que dejó atrás. Incluso la policía lo admitió discretamente. Él mantenía el orden. Sin él, solo hay caos. Y así, el don que una vez gobernó con palabras dejó un silencio más fuerte que cualquier guerra. Su venganza había sido completa, pero la victoria se había convertido en polvo en sus manos. Lo que vengó, también lo destruyó. Lo que protegió, lo enterró consigo mismo. La leyenda de Vito Rizzuto no terminó en prisión ni a tiros, sino en la quietud. Un hombre que lo tenía todo pero no pudo salvar nada. La ciudad que construyó se convirtió en su mausoleo, el imperio de humo que se derrumbó en la niebla de la que se había alzado. Y en esa niebla, una verdad permaneció, suave pero eterna. Todo imperio de los hombres es temporal, pero el eco de la venganza los sobrevive a todos. El día después de Vito Rizzuto, tras el funeral, Montreal despertó como si hubiera despertado un sueño largo e intranquilo. La nieve que cubría la ciudad amortiguaba el ruido, convirtiendo las calles en pasillos de silencio. Por primera vez en décadas, no había gobernante al que temer, ni voz que interpretar, ni equilibrio que mantener. El submundo había perdido a su arquitecto, y la ciudad lo sentía, no en explosiones ni caos, sino en la inquietante quietud que sigue a una máquina que deja de funcionar. La muerte de Vito no fue solo el fin de un hombre, fue la desaparición de todo un código moral que antaño hacía que incluso el crimen pareciera orden. Quienes habían vivido bajo su sombra ahora vagaban en la confusión, como actores en un escenario tras la repentina muerte del director. Durante años, Vito había sido el equilibrio, la mano invisible que hacía que la paz fuera rentable y la sangre cara. Ahora las alianzas se desmoronaban de la noche a la mañana. Viejas disputas, contenidas durante mucho tiempo por su diplomacia, se encendieron como fuegos olvidados. Jóvenes, criados con leyendas de su control, confundieron el caos con la oportunidad. Llenaban bares y callejones con charlas de resurgimiento, de recuperar las viejas costumbres, sin darse cuenta de que éstas habían muerto con él. Sin la calma de Rizzuto, el poder volvía a su forma primitiva, la codicia. La policía fue la primera en notarlo, el repentino aumento de desapariciones, los tiroteos sin resolver, el resurgimiento de nombres que antes estaban enterrados en los márgenes de la historia. La red criminal que antes operaba como una orquesta bajo la batuta de Vito,
ahora tocaba en disonancia. Cada capo, cada facción, empezó a dirigir su propia melodía. Algunos intentaron reclamar su corona, otros huyeron antes de que la música se detuviera. Montreal, a pesar de toda su civilidad, empezó a recordar de nuevo el miedo. La frágil paz que una vez fue su sello, se disolvió en rivalidad y sospecha. Era como si la ciudad misma se hubiera vuelto salvaje, y, sin embargo, en medio de ese caos, el fantasma de Vito persistía. Su retrato aún colgaba en ciertos restaurantes donde la vieja guardia se reunía en susurros. Su nombre afloraba en historias contadas entre cafés y cigarrillos, siempre en voz baja, siempre con reverencia. Para algunos era una advertencia, para otros, un santo de una fe más oscura. Hablaban de su moderación, su inteligencia, su negativa a gobernar mediante la masacre. Incluso sus enemigos lo admitían. Había dado estructura al pecado. Había convertido la violencia en economía, la lealtad en arquitectura. Sin él, el edificio se derrumbó no con fuego, sino con el lento gemido de algo antaño magnífico que perdía su peso. Su familia intentó sobrevivir a las consecuencias. Libertino, su hija, buscó proteger lo poco que quedaba de la dignidad familiar. Se convirtió en la guardiana silenciosa del legado de su padre, custodiando recuerdos en lugar de dinero. Otros desaparecieron en el anonimato, cambiando de nombre, dejando atrás Montreal, como si escaparan de un fantasma del que nunca podrían escapar. Nombre Rizzuto, antaño sinónimo de miedo y respeto, se convirtió en un mito demasiado pesado de llevar y demasiado peligroso de olvidar. Para quienes lo soportaron, sobrevivir significó invisibilidad. Para quienes lo recordaron, el silencio se convirtió en devoción. La generación más joven, que solo conocía a Vito por los titulares, lo idealizaba. No veían en él las contradicciones de un criminal, sino el glamour de un monarca caído. Lo convirtieron en un símbolo, el último don, el hombre capaz de controlar el caos con pura voluntad. En los bares, su nombre se convirtió en una especie de símbolo de autoridad. Rizzuto jamás permitiría esto, decían, como si invocar a su fantasma pudiera poner orden. Pero los fantasmas no imponen, recuerdan. Y el recordatorio era cruel. El mundo que permitía a hombres como él gobernar había desaparecido. En realidad, el submundo mismo había cambiado mucho antes de la muerte de Vito. La tecnología reemplazó los acuerdos informales. La confianza dio paso al cifrado. Los nuevos criminales vestían traje no por respeto, sino por anonimato. La lealtad era ahora una marca, y la traición un algoritmo. La era digital no tenía cabida para códigos escritos con sangre. Los métodos de Vito, elegantes, pacientes, humanos, pertenecían a otro siglo. Él había gobernado por la gravedad personal. Sus sucesores gobernaban a través de pantallas. La vieja mafia no estaba derrotada, estaba obsoleta, y en esa obsolescencia, Vito se convirtió no en una advertencia, sino en nostalgia, una reliquia de una época en la que incluso el crimen tenía reglas. Aún así, la leyenda se negaba a desvanecerse por completo. Algunos decían ver su influencia en asentamientos tranquilos, en ceses del fuego sin sentido, en deudas misteriosamente perdonadas. Otros juraban que sus enemigos se arruinaban sin explicación. Ya fueran verdad o mito, las historias lo mantenían con vida. Montreal, a su extraña manera, le permaneció fiel, no por miedo, sino por costumbre. La ciudad había aprendido a moverse a su ritmo, e incluso en su ausencia, ese ritmo perduraba, como el eco de una canción después de que la música se detiene. En los salones de mármol del poder y en los rincones oscuros de los cafés, su nombre era a la vez maldición y plegaria. Pasaron los años,
pero la saga de Ritsuto seguía atormentando la conciencia de Canadá. Cada documental, cada libro, cada anécdota susurrada añadía otra capa de mitología. Los medios lo convirtieron en un símbolo de contradicción. El criminal que buscaba la paz, el asesino que odiaba el caos, el hombre que construyó un reino solo para ser sepultado bajo él. Cada generación necesita su historia con moraleja, y Vito se convirtió en la suya. No fue recordado como malvado, sino como inevitable. Un hombre moldeado por su tiempo, castigado por su legado. Y sin embargo, había algo casi tierno en cómo la gente hablaba de él al final. Quizás se debía a que el propio Montreal había sido cómplice de su ascenso, alimentándose de la estabilidad que ofrecía, fingiendo ignorar su precio. Había sido un espejo, reflejando el ansia de control de la ciudad, su amor por la civilidad que enmascaraba la corrupción. Cuando murió, Montreal perdió no solo a su monarca de Lampa, sino también su ilusión de orden. La ciudad comprendió lo que él siempre había sabido. El poder no corrompe, revela. Y lo que reveló, después de la muerte del rey, fue un mundo lleno de hombres que intentaban seguir su sombra y fracasaban. La historia no recuerda los nombres, recuerda los ecos que dejan atrás. Vito Ritsuto nunca se suponía que fuera historia, se suponía que sería un fantasma, uno de esos hombres que gobernaron en silencio, murieron en silencio y dejaron solo rumores. Sin embargo, aquí está, aún rondando el imaginario colectivo, su vida diseccionada por periodistas, idealizada por cineastas, susurrada por quienes una vez temieron mencionar su nombre. Se convirtió en lo que todo hombre de poder desea y teme en secreto. Una historia que se niega a morir. En los años posteriores a su muerte, Montreal intentó borrar su memoria. La policía lo calificó como progreso. Lo llamaron los periódicos cierre, pero la verdad era más simple. Lo extrañaban, no al hombre, sino al equilibrio, el orden que surgía de saber quién controlaba el poder. Sin él, el crimen se volvió aleatorio, desestructurado, vulgar. La ciudad que una vez vivió bajo un código tácito, ahora se tambaleaba en el caos, aprendiendo demasiado tarde que a veces la paz no nace de la virtud, sino del miedo. La ausencia de Ritsuto expuso una verdad que nadie quería admitir. La moral, en las manos equivocadas, genera más sangre que el crimen. Quienes antes lo llamaban enemigo, comenzaron a hablar de otra manera. Detectives retirados confesaban que era razonable. Los jueces lo recordaban como encantador. Sus rivales lo llamaban honorable. La transformación fue casi bíblica. El diablo convertido en filósofo, el forajido convertido en leyenda. La muerte, esa eterna editora, había reescrito su historia. Ya no era el jefe criminal, era el patriarca perdido, el héroe trágico que intentó mantener unida a la civilización con gracia criminal. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Fue necesaria su destrucción para que la gente viera su disciplina como una virtud. La nueva generación jamás podría replicarlo. Imitaban sus palabras, pero no su moderación, sus estrategias, pero no su silencio. Vestían trajes de diseñador y hablaban de lealtad mientras perseguían titulares y codicia. Lo habían aprendido todo de su leyenda, excepto su esencia. La paciencia. Vito había gobernado no porque exigiera respeto, sino porque, comprendido eso, conocía la delicada aritmética del miedo y el favor, la forma en que el poder solo perdura cuando se ejerce con moderación. Los imitadores confundieron el volumen con la autoridad. No comprendieron que el verdadero poder no grita, susurra, y el mundo se inclina para escuchar. El tiempo, el gran desmantelador, hizo lo que las balas no pudieron.
El último de sus lugartenientes se desvaneció en el recuerdo. Las casas se vendieron, las cuentas se congelaron, los restaurantes cambiaron de nombre. El mundo se digitalizó y, con él, incluso las sombras se convirtieron en datos. Pero los viejos códigos, honor, discreción, consecuencia, no sobrevivieron a la traducción. La mafia, antaño un mito viviente, se convirtió en contenido para plataformas de streaming. El imperio de Ritsuto ahora existía como documentales, sus crímenes como voces en off, sus tragedias como arcos cinematográficos. Se había convertido en lo que nunca podría haber imaginado, una historia consumida para el entretenimiento. Sin embargo, incluso a través de la dramatización, la verdad permaneció. El público aún lo admiraba, porque le recordaba algo profundamente humano, el anhelo de controlar lo incontrolable. Toda gran figura de la historia, legal o ilegal, se enfrenta a la misma paradoja. Cuanto más alto ascienden, más solitario se vuelve el aire. El imperio de Vito nunca se trató del crimen, se trató de la gravedad, la forma en que los hombres orbitan alrededor de la certeza, la forma en que necesitan creer en alguien, incluso si esa creencia les cuesta el alma. Él comprendió que la gente no anhela justicia, anhela orden, y por un tiempo él se lo dio. Pero el orden construido sobre el miedo es tiempo prestado, y cuando él murió, la deuda venció. Montreal aprendió lo que el mundo siempre hace. Cuando el centro se derrumba, todo lo demás empieza a recordar el caos. Algunos dicen que la historia de Vito es una historia de fracaso. Otros la llaman de supervivencia. Pero quizás no sea ninguna de las dos. Quizás sea simplemente la historia de un hombre que aprendió que se puede conquistar el mundo, pero nunca su propio destino. Había burlado a rivales, a agentes de la ley y al destino durante medio siglo, pero no pudo sobrevivir a las consecuencias de su propia sangre. Sus mayores victorias fueron sombras, sus derrotas, monumentos. Construyó un imperio de humo, hermoso, fugaz, hipnótico, y cuando desapareció, solo quedó su contorno grabado en el horizonte de la memoria. Hay un viejo dicho siciliano: un hombre muere dos veces, una cuando deja de respirar y otra cuando se pronuncia su nombre por última vez. En ese sentido, Vito Ritsuto sigue vivo. Su nombre flota en el tiempo, ni condenado ni absuelto, flotando en ese espacio gris donde el poder y la tragedia siempre se encuentran. Cada relato lo mantiene vivo, no como villano o héroe, sino como advertencia. La advertencia de que el poder nunca se trata de lo que tomas, se trata de lo que te arrebata. Y quizá esa sea la verdadera historia, no la de un jefe mafioso ni la de un rey caído, sino la de un hombre que confundió el control con el destino y aprendió demasiado tarde que el destino no tiene amo. Su vida fue una parábola en movimiento. Cuanto más altas construimos nuestras torres, de riqueza, de lealtad, de ilusión, más nos derrumbamos cuando cambia el viento. No dejó corona, ni monumento, ni herederos dignos de su sombra, solo preguntas, solo ecos. Y sin embargo, incluso ahora, en algún lugar de Montreal, una puerta se cierra suavemente, se susurra un nombre mientras tomamos un espresso, y por un instante la leyenda resurge. Porque las leyendas, a diferencia de los imperios, no mueren. Perduran, rondando los espacios donde la verdad y el mito se difuminan, recordándonos que la línea entre el bien y el mal no es una pared, sino un espejo. Mírate lo suficiente en ese espejo, y quizá lo veas allí, tranquilo, inquebrantable, silencioso, el don de la diplomacia, el fantasma del orden, el hombre que una vez convirtió el crimen en simetría. Su historia termina donde terminan todas las historias de poder, no en la victoria, no en la derrota,
sino en el tranquilo ajuste de cuentas que todo imperio, por intocable que sea, termina donde empezó, en el hambre de un hombre que quería importar.